Es posible que muchas veces te hayas preguntado qué es la neuropsicología, de qué trata, qué estudia, de qué se encarga. Pues bien, esta es una rama de la neurociencia que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta, tanto en sujetos sanos como en los que han sufrido algún tipo de daño cerebral. Su objeto de estudio es el conocimiento de las bases neurales de los procesos mentales complejos. También podemos decir que es la rama de la psicología que se ha especializado en el funcionamiento del cerebro y en los procesos cognitivos y mentales que se producen a ese nivel. Entonces, ¿qué es un neuropsicólogo? ¿Qué hace? ¿Qué problemas trata? ¿Cuál es su función? El neuropsicólogo es un psicólogo que se ha especializado en el funcionamiento del cerebro y en los procesos cognitivos de las personas. Estos procesos cognitivos van desde la percepción a la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, la atención, el pensamiento o las funciones ejecutivas, entre otros. Pero no solo se ha especializado en estos procesos, sino también aborda los problemas emocionales o de conducta que pueden surgir tras un daño cerebral. Su principal cometido es ayudar a que las personas recuperen y mantengan buenas habilidades para la vida diaria que ayudan a que su calidad de vida sea mucho mejor. Vamos a hacer un pequeñito repaso en forma de línea del tiempo de la neuropsicología. Por ejemplo, Platón en el año 427 a.C. decía: la cabeza es la parte del cuerpo más cercana al mundo de las ideas. Sostenía que la actividad racional se situaba en el cerebro dentro de su concepción del alma tripartita, o sea, alma racional que es inmortal e inteligente, situada en el cerebro. Mientras que Claudio Galenus, en el año 129 después de Cristo, en Turquía, afirmó que los ventrículos cerebrales eran los responsables de los procesos psicológicos, la actividad mental en el líquido cefalorraquídeo. No obstante, Descartes, en el año 1596, o sea, muchos años después, en Francia, decía: el funcionamiento del sistema nervioso adoptó una postura dualista, según la cual, a pesar de que el cuerpo y la mente eran dos realidades diferentes, sin embargo, podrían interactuar entre sí. Pero Paul Broca, en el año 1824, esto en Francia, un joven neurólogo, describió 8 casos de afasias causados por lesión frontal izquierda. Aunque la localización anatómica de los centros del lenguaje expresivo realmente había sido hecha por Dax y Albertin, sin embargo, fue Broca el que pasó a los anales de la historia de la neuropsicología al confirmar las relaciones entre el lenguaje expresivo y el lóbulo frontal izquierdo. Más tarde, en el año 1835, en Reino Unido, John Hunglin Jackson, neurólogo también, contribuyó activamente al desarrollo de la neuropsicología, adoptando una postura opuesta al localizacionismo estricto. Todo lo que hacemos, cada pensamiento que hemos tenido, es producido por el cerebro humano. Pero exactamente cómo funciona sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver. Años más tarde, en el 1902, en Rusia, Alexander Romanovich Luria, médico y neuropsicólogo, y uno de los fundadores de la neuropsicología cognitiva, perfeccionó diversas técnicas para estudiar daños neuropsicológicos en personas con el sistema nervioso dañado y diseñó una batería de pruebas psicológicas que permitían concretar la ubicación y la extensión de la lesión. Con ello también se podría determinar qué función psicológica se vería afectada. En el 1994, en Canadá, Donald Hebb, se considera el padre de la neuropsicología, estudió el comportamiento de los patos y fue el primero en afirmar que las percepciones, las emociones, los pensamientos y la memoria tienen una base neuronal. Propuso el principio de Hebb, que es un modelo explicativo del aprendizaje mediante redes neuronales. Pero ya tiempos más modernos, en el año 1857 en Estados Unidos, Robert Sapolsky estudia e investiga principalmente el estrés y la degradación neuronal. Actualmente está investigando las terapias de transferencia genética para proteger a las neuronas del efecto que produce la glucocorticoides en ellas. También está interesado en la primatología y por ello estudia monos salvajes con el fin de encontrar las posibles fuentes de estrés que estos animales pudieran tener. Vamos a hablar un poquito ahora
de la década del cerebro. ¿Qué le llamaron la década del cerebro? Desde 1990 hasta el año 2000. ¿Qué sucedió en aquella época? Vamos a ver. La presentación pública de la década del cerebro ocurre el día 17 de julio de 1990 por el entonces presidente de los Estados Unidos de América, George Bush. Pronto alcanza la primera plana en el plano académico internacional. La proclamación presidencial 6158, en que se declara la década inicial del 1 de enero de 1990 como década del cerebro, se centró en 4 puntos principales. El incremento en la incidencia de las enfermedades cerebrales y mentales de tipo degenerativo. Los avances tecnológicos en microscopía y neuroimagen. Avances conceptuales para la comprensión de algunos procesos patológicos, así como el desarrollo de otras ciencias, como por ejemplo la genética o la bioquímica, y avances en disciplinas intermedias como la biología molecular o la genética molecular. Se hacía referencia también en ese momento al capítulo de la drogadicción y de la psicofarmacodependencia. Cada año durante la década del cerebro se ha tratado un aspecto diferente de los trastornos neurológicos que afectan la salud pública. Bajo esa idea se han ido desarrollando programas novedosos acerca del daño cerebral, epilepsia, tumores cerebrales, investigaciones en demencia y en variedad de iniciativas que de otra manera no hubiera ocurrido. Se han producido grandes avances en el campo de la genética, la neuroimagen, neurobiología, del desarrollo de la neurocirugía y en la neuroquímica. Gracias a los avances tecnológicos en otras áreas, se han diseñado varias técnicas para el desarrollo del cerebro de alta precisión temporal y espacial, a la vez que son menos invasivas. Dentro de ellos podemos mencionar tanto nuevos desarrollos tecnológicos cuantas mejoras en la precisión de técnicas ya conocidas. Ejemplo de esto sería la microscopía confocal, resonancia magnética funcional, microdiálisis in vivo, voltometría, tomografía por emisión de positrones, encefalografía digital, entre otras. El desarrollo de la inmunología y la toxicología ha permitido el desarrollo de nuevas armas de investigación como las inmunotoxinas de alta selectividad y otros inmunoensayos que son ampliamente utilizados a diario en el trabajo y la neurociencia. La hipótesis del cerebro interactivo propone reevaluar los postulados de la neurociencia social, proponiendo que los mecanismos cerebrales involucrados en la cognición social son, causal y constitutivamente, mecanismos para la interacción formados a través de experiencias participativas durante el desarrollo. La propuesta llega en un momento en que las neurociencias sociales son técnicamente cada vez más capaces de estudiar simultáneamente los cerebros de personas durante interacciones reales. Los resultados empíricos concuerdan con la hipótesis del cerebro interactivo. La hipótesis neurotrófica postula que las neuronas del sistema nervioso en desarrollo sobreviven solo al recibir señales neurotróficas que son transportadas al soma, promoviendo la supervivencia. Vamos a adentrarnos ahora en desarrollar un poquito de lo que es el sistema nervioso. Vamos a definirlo. El sistema nervioso es un sistema complejo de nervios y neuronas. Transmite señales eléctricas a diferentes partes del cuerpo y coordina las acciones voluntarias e involuntarias. El sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal. La médula espinal se conecta a una sección del cerebro llamada tronco cerebral. El sistema nervioso central controla la mayor parte de las funciones del cuerpo, transmitiendo los mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo de forma bidireccional. Hay enfermedades o lesiones que pueden dañar la médula espinal, lo que alteraría el intercambio de información entre el cerebro y el resto del cuerpo. Mientras, el sistema nervioso periférico consiste en un sistema complejo de neuronas sensoriales, o sea, ganglios, grupos de neuronas y nervios. Ese sistema está conectado entre sí y también al sistema nervioso central y regula sus funciones. El sistema nervioso periférico está formado por sistemas nerviosos somáticos, control de casi todos los movimientos de la musculatura voluntaria y procesamiento de la información sensorial externa. El sistema nervioso autónomo, control involuntario de funciones corporales como el automatismo de lucha o huida,
el ritmo cardíaco y la digestión. El sistema periférico consta de neuronas sensoriales y motoras. Las motoras estimulan a los músculos y otras partes del cuerpo para realizar una función o un reflejo, mientras que las sensoriales reciben las sensaciones tales como el dolor y el calor. Las estructuras que conforman el sistema nervioso, específicamente el área límbica, está formada por estructuras que regulan las respuestas emocionales, el aprendizaje y la memoria. Estas interactúan con la corteza cerebral, responsable del razonamiento, la preocupación y la programación. Las emociones son experiencias afectivas, las cuales pueden llegar a ser bruscas. Por esto, aprenden a dominar las emociones. Se consideran como inteligencia emocional. El sistema nervioso viene a parecerse a una máquina compleja en la cual se produce el engranaje de funciones que determinan el comportamiento, las emociones, los sentimientos. Por ejemplo, si una persona tiene depresión, el cerebro sufre cambios que se pueden visualizar en los estudios de imágenes. La importancia de conocer el funcionamiento del sistema nervioso para interpretar la conducta humana radica en que toda la conducta se da por tres factores biopsicosociales, y en psicología se toma en cuenta el origen de esta para la toma de decisiones en el uso de las herramientas de evaluación. La tarea de interpretar el sistema nervioso ha resultado por años una complicada labor para los interesados en descubrir el misterio de su funcionamiento. Aunque los hallazgos han evolucionado con el tiempo, pues lo que era cierto hace décadas hoy se desmiente a través de la tecnología, no menos es cierto que muchas interpretaciones siguen teniendo la misma definición en cuanto a su funcionamiento. Como la visión del sistema nervioso central comienza a diseñarse a muy temprana edad del desarrollo, luego que se cierra el neuróporo rostral, se inicia el periodo de la transformación del tubo neuronal en el cual se dibuja la forma y los límites de dichas divisiones. Entonces, los axones, una vez terminado su periodo de crecimiento, comienza un proceso de mielinización que inicia en la edad prenatal y no termina antes de los 30 o hasta los 50 años. La llamada migración neuronal, es decir, las neuronas viajan su espacio de origen hasta su posición final en el cerebro. Luego de la formación del tubo neuronal, las células neuroepiteliales, células que se diferenciarán en neuronas y glía, emigran produciendo la corteza cerebral y demás estructuras cerebrales. De esta forma, inicia el proceso de desarrollo neuronal en el ser humano. No obstante, hay que aclarar que en el adulto hay mecanismos como la generación de nuevas neuronas, o sea, mielina o sinapsis, axones, entre otras, debido a los mecanismos funcionales, extensión y velocidad de generación. Las múltiples funciones del sistema nervioso, tal como recibir la información, procesarla y organizarla, sean intrínsecas o extrínsecas, tiene la responsabilidad de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas que componen el cuerpo. Este está formado por células, especialmente las gliales y las neuronas, o sea, sensoriales, interneuronas y motoneuronas, las cuales se comunican unas con otras. De esta comunicación se determina la complejidad de nuestro organismo. De las ya mencionadas neuronas se explica las funciones del sistema nervioso, es decir, el estado de los órganos internos, intestino, corazón, etc. Asimismo, el cuerpo, piernas, brazos, tronco, etc. Lo mismo sucede con la necesidad de sentir el frío, el calor, el hambre. Toda la información la recogen los receptores internos o externos, los lleva al cerebro, los analiza y después toma las decisiones sobre la conducta que va a emitir. Tener miedo, huir, saltar, no hacer absolutamente nada, comer, dormir, etc. De este complejo funcionamiento, el sistema nervioso se comprende en tres fases, descritas por Luria. Estado de alerta, que se recoge la información, el procesamiento de dicha información y la activación del cuerpo respondiente apropiadamente. Por ejemplo, la corteza motora tiene la capacidad de consignar mensajes al cuerpo a través de área cortical, pues esta está encargada de recibir informaciones de los órganos de los sentidos de la piel y el movimiento del cuerpo. Cabe destacar la corteza somatosensorial, la cual, si se estimula, la persona puede sentir alguna sensación de haber sido tocado, por ejemplo. El ya mencionado neuropsicólogo, Luria,
fundamentó una creencia basada en la ley de la estructuración, en la cual afirma que en la infancia las áreas primarias de nuestro cerebro son las que tienen más predominio en cuanto a la funcionalidad. Pero en la edad adulta, las áreas asociadas son las protagonistas. Sostiene la idea de que cuando más específica y compleja sea la conducta, más distribuida está en el cerebro. No obstante, entre más inespecífica sea, será localizada sobre las áreas concretas. Después de que hemos analizado la idea principal de las funciones neuronales, nos referiremos ahora al sistema límbico, es decir, la red neuronal más importante porque incide directamente en la conducta humana. Este sistema tiene el papel más relevante en lo que se refiere al estado del ánimo del individuo. El sistema límbico también es llamado cerebro emocional, pues las estructuras que pertenecen o están próximas al encéfalo, teniendo límites difusos y conectadas entre sí, tienen que ver con la aparición de los estados emocionales, como antes se dijo, de forma instintiva, miedo, felicidad, rabia, mientras que el hipotálamo es otra zona del cerebro ubicada específicamente en el diencéfalo, encargado de regular las emociones. Por su conexión directa a la glándula pituitaria, está vinculada al sistema endocrino y todas las partes del cuerpo que liberan hormonas, mientras que el hipocampo es responsable de los procesos mentales relacionados a la memoria. Ya conociendo las zonas cerebrales que tienen que ver con la manifestación de la conducta y las emociones, así como las zonas responsables de guardar información, o sea, la memoria, sabemos lo complicado y amplio que es identificar las funciones de cada área del cerebro, el tejido neuronal y la intervención en el sistema nervioso periférico. José Antonio Portellano, autor del libro Introducción a la Neuropsicología, afirma que es una modalidad de neuropsicología interaccionista e interdisciplinar que investiga no solo los efectos de la lesión cerebral sobre la función mental, sino la naturaleza de los procesos cognitivos que subyacen en las pruebas utilizadas para realizar la evaluación. De esta manera, los sesgos neurologicistas o psicologicistas carecen de sentido dentro de este esquema, ya que se pone énfasis en la interacción conducta-cerebro, estudiando dinámicamente las relaciones entre los factores neurológicos y la estructura de los procesos cognitivos. El autor confirma la idea de Rourke de que las concepciones neuropsicologistas son estáticas y en algunos casos irreconciliables, pues no profundizan en el análisis de la relación conducta-cerebro. Todo lo antes dicho nos lleva a analizar la interacción cerebral de las neuronas, el hipocampo y las demás zonas que tienen que ver con las manifestaciones conductuales. En la actualidad nos encontramos con diversos tipos de conductas desconocidas en décadas anteriores. Sin embargo, los cambios drásticos, sean culturales o no, han venido a revolucionar los manuales diagnósticos de las enfermedades mentales. Todos los días y a cada momento nuestro cuerpo recoge mucha información de distintas tipologías, procedente de otras personas, procedente del ambiente y también del mismo cuerpo. Gran parte de esta información demanda una respuesta, un cambio en el comportamiento del organismo. A dicha información se le llama estímulo y va de los sentidos al cerebro. Esto se hace mediante una compleja red de comunicación y control que compone el sistema nervioso humano. La función del sistema nervioso comienza aquí, con la neurona o célula nerviosa, la cual es una pequeña estructura que recibe y envía señales o mensajes que también se llaman impulsos. El neurodesarrollo sucede mediante un proceso dinámico en el que interactúa el niño con la sociedad o medio ambiente. El resultado es la maduración del sistema nervioso, con el subsiguiente desarrollo de las funciones cerebrales y a su vez el desarrollo de la personalidad. El neurodesarrollo se da a través de un proceso dinámico de interacción entre el niño y el medio que lo rodea. Como resultado se consigue la madurez del sistema nervioso en el resultante desarrollo de las funciones cerebrales y a la vez la formación de la personalidad. En el desarrollo cerebral normal existen etapas críticas, siendo la vida ultrauterina y el primer año de vida. La neurona está compuesta por un cuerpo celular y sus prolongaciones. Las dendritas son prolongaciones finas y microscópicas alrededor de la célula nerviosa. Las dendritas envían impulsos nerviosos al cuerpo celular, mientras el axón es una única prolongación
oscurece, esta se encarga de transportar los impulsos. La etapa más importante en la que se forman incontables sinapsis es hasta los 12 años. No obstante, entre los 6 a 8 años es la etapa más significativa. Durante la adolescencia hay una remodelación del estrato cerebral. Se fortifican las zonas más usadas, otras toman forma para dar paso a las funciones superiores y se da la poda selectiva de las neuronas y los circuitos que no se usan para dar cabida a esas funciones. De hecho, en esta etapa aún no ha madurado el cerebro, está en pleno desarrollo, es decir, recibiendo un proceso de cambio. La parte terminal de cada axón está cerca de la próxima neurona, pero las células no llegan a tocarse. Entre ellas hay un espacio muy pequeño llamado sinapsis. A pesar de que esa sinapsis evita que las neuronas se toquen, es lo suficientemente chica para permitir señales químicas entre las células nerviosas. Una de estas señales químicas es la acetilcolina, un agente químico que ayuda a transferir los impulsos entre las neuronas. La ya mencionada acetilcolina se libera al final de cada axón, atraviesa la sinapsis y rápidamente provoca un impulso nervioso que empieza en las dendritas de la siguiente neurona. Como la acetilcolina y otras señales químicas se producen solo al final de los axones y no en las dendritas, las señales pueden desplazarse solo en una dirección. Una gran cantidad de agentes químicos en el sistema nervioso son los neurotransmisores. Un neurotransmisor es cualquier sustancia liberada por los terminales de los nervios que transmite un impulso a otra neurona, a un músculo o a una glándula. Una vez el neurotransmisor ha transferido su mensaje, es destruido por otros agentes químicos del sistema nervioso. Esto evita que el cuerpo reciba mensajes falsos. Las neuronas del cerebro y la médula espinal forman una unidad llamada sistema nervioso central. El sistema nervioso central es una de las dos partes principales del sistema nervioso y la otra es el sistema nervioso periférico, como antes se dijo. Ese sistema nervioso periférico se compone de 43 pares de nervios que van desde el cerebro y la médula espinal hasta otras partes del cuerpo. El cerebro y la médula espinal controlan miles de millones de neuronas, de las cuales 9.000 millones forman el cerebro. Juntos, el cerebro y la médula espinal son una sola unidad. Los impulsos llegan a esta unidad desde todas las partes del cuerpo. Los impulsos que se reciben en la región de la médula espinal pueden llegar a otras regiones de la médula o al cerebro. Algunas células nerviosas están revestidas de una cubierta protectora llamada neurilema. A pesar de que los científicos aún no conocen la función exacta del neurilema, parece estar relacionada con la capacidad de una neurona de establecer las partes lesionadas. Como hemos visto, el engranaje de las diversas partes del cerebro y la interconexión que hay entre ellas, especialmente las neuronas, nos dan una idea de las diversas funciones de cada una y cómo éstas influyen en nuestro cuerpo. Asimismo, después de saber que el sistema nervioso central envía información, el sistema nervioso periférico, motivando a la conducta humana, cabe destacar lo siguiente. Las emociones o sentimientos se presentan de manera universal sin importar raza, género o etnia. Son uno de los ejes que nos define como ser humano, junto al lenguaje y al raciocinio. La conducta o comportamiento social está regularizada por un grupo de neuronas ubicadas en la corteza insular del cerebro. Estas forman una red de disposición sobre los estímulos que generan los demás. Dicha corteza insular, de las que se habló anteriormente, se relaciona a las emociones y homeostasis, lo que regula el equilibrio del organismo y la conciencia. Como la corteza insular está separada de la temporal y parietal inferior, le da la oportunidad de recoger señales sociales sensoriales, las cuales pueden provenir de ruidos de un interlocutor, gestos, miradas, movimientos, etc. Esta información la coge la red neuronal y toma decisiones sociales, como le dan apertura al comportamiento a seguir con las demás personas y crea la empatía. Así como hemos llamado a estas neuronas sociales, tenemos las tituladas neuronas espejo, pues ciertamente tiene un asiento neurológico con carácter de evolución, lo que le da permiso a la actuación. Relacionadas a las neuronas sociales, estas se manifiestan cuando reciben un estímulo de un animal o persona, la cual, al ser observada por el individuo, éste realiza la misma acción, principalmente los de su especie.
No es que sean más especiales que las demás, sino que su especialidad es disparar un movimiento propio y ajeno de una manera muy peculiar. Este sistema de red neuronal se conecta a otras y de ese modo recibe la información la cual provoca la reacción o el concepto de un acto externo. Las neuronas espejo no solo se encuentran en humanos, sino que se han podido demostrar las existencias en primates. La gran diferencia entre los animales y el ser humano es la capacidad de raciocinio, aunque estos puedan imitar conductas de pares. Según estudios realizados, en la recogida de información señalan los efectos del COVID-19 en el desarrollo neuronal de los niños. Aunque los síntomas son de naturaleza leve, lo que no se ve por ahora podrían ser las consecuencias posteriores durante su crecimiento, de las que se sospecha el daño a las conexiones neuronales. Tanto la temporada de cuarentena, distanciamiento social o los usos de tapaboca han afectado las emociones de los niños y adolescentes. Inclusive se sospecha que el uso de las mascarillas reduce el aprendizaje. Esta situación se ha ido fuera de control, por lo que también se verán afectado el desarrollo cognitivo a nivel general, aunque aún no hay daños específicos los cuales dé la idea de dónde empezar a prevenir los daños a los menores. Los diversos estímulos, sin importar que sean producto del COVID-19 u otra situación que se presente en nuestro alrededor, envían un mensaje directo al sistema nervioso a través de los sentidos. La interpretación que le damos a lo ocurrido podemos integrarlo como malo, desagradable, beneficioso, placentero. Estas emociones a través del cuerpo calloso se procesan y controlan la forma en que vamos a expresar las emociones. El sistema nervioso central contiene, como antes se dijo, una red neuronal y sistemas que se conectan entre sí para determinar el comportamiento humano. De las investigaciones realizadas y sobre todo a través de la neurociencia se pudo determinar la conducta humana en términos biopsicológicos, lo que le dio la oportunidad a la psicología de tomar serias decisiones a la hora de implementar una evaluación ética profesional y multidisciplinar que les diera la oportunidad de obtener resultados fidedignos.